al votar ustedes por esta ley de ingresos, estarán haciendo retroactivo este beneficio porque fue un pacto de Candiani con Videgaray a principios de la reforma hacendaria y se tardó como un año, pero estos son los negocios legalizados, acuerdos legalizados en la reforma, en esta ley de ingresos. Una ley no es retroactiva y se va a retroactiva, termino, 2015, prevalecerá durante todo 2016 y lo extienden hasta 2017. Ya de una vez apruébenles todo a los magnates petroleros de infraestructura, etcétera, etcétera. Estas y muchas otras razones. Mire, ¿cuántas hojas traigo? De observaciones a las leyes fiscales. No podemos aprobar una ley de ingresos así. Muchas gracias. Pues yo también quisiera coincidir en que este régimen de incorporación fiscal ha sido un rotundo fracaso, no solamente en todas las hipótesis planteadas por el gobierno en su momento, sino que a la luz de los resultados uno puede hacerse varias preguntas. Primero decían que había que incorporar a más contribuyentes porque la base de contribución pues era poca y que entonces había que meter a todos los pequeños, que eran muchos, a contribuir fiscalmente. Uno se pregunta, ¿incorporar a más personas a pagar impuestos no se podía hacer con el régimen anterior? O sea, ese régimen era muy sencillo, muy flexible, muy cómodo. Todo mundo se queja, nos quejamos de la complejidad para pagar impuestos. Es muy complicado pagar impuestos. Y si no los pagas, pues cuidado. Entonces, el Repeco tenía esa virtud que era muy sencillo, era muy fácil de comprender y por lo tanto más fácil de pagar. Y ahí debió haberse incorporado a más contribuyentes, pero con el mismo régimen. Creo que les hubiera salido mejor eso a lo que inventaron, porque fue una ocurrencia que no se sostiene en nada. No ha habido una evaluación seria de los resultados del régimen de incorporación fiscal. La hemos hecho los que hemos presentado iniciativas, estudios, los que nos preocupa el futuro de mucha gente que está de por medio, pues que son ustedes los representantes, pero yo quiero pensar en todos los millones que están metidos aquí porque tienen ingresos menores a 2 millones de pesos, que es muchísima gente, como bien decía Joaquín Vela, y deberíamos de apreciar mucho a ese grupo porque es mayoritario y porque 1 o 2 empleos, aunque sean sus propias familias, bueno, es el empleo que hay y aportan una cantidad importante de ello. El otro es de que nos dijeron que se iban a mejorar las condiciones porque iban a meterlos al Seguro Social. Las cuentas que nos da el gobierno son de que 1,5 millones de personas ya que eran repecos ya están en seguridad social. La pregunta es, ¿aguanta eso el Seguro Social? Ya hubiera quebrado. Si con trabajos le aumentaron lo de la inflación, ¿cómo va a aumentar en 1,5 millones de personas? No es creíble la cifra que nos da el gobierno. Por otro lado, quieren incorporar a la seguridad social a la gente, bueno, ¿qué a fuerzas? Si son repecos no se les puede incorporar. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con los objetivos planteados en el régimen? Por eso digo que no se ha hecho una evaluación, porque todas las virtudes que hubiera tenido el RIF, si uno las va viendo una por una, ninguna da resultado. Luego, por otro lado, tenemos los datos de la ley de ingresos y del informe trimestral, y el gobierno nos está dando cifras, pues, primero nosotros sabemos que conforme se vaya quitando los estímulos, los contribuyentes van a tener que ir pagando más, como si los ingresos subieran más y no necesariamente. Y eso es un riesgo muy grave que si no lo detenemos, sí se corre el riesgo de que van a bajar cortinas y van a cerrar negocios
Y en una economía deprimida debería, sobre todo al gobierno, de interesarle que esto no ocurriera. Pero las cifras que nos están dando tan solo de captación de ingresos por parte de pequeños contribuyentes dista muchísimo de la realidad. Grosso modo, entre IVA, impuestos sobre la renta, que empezó con 0, pero ya ahora van a cobrar porque se baja a 90% el estímulo. Antes era 100%, ahora va a ser de 90%, y ese 10% del 35% es lo que van a pagar. Si le sumamos el IVA, el impuesto sobre la renta y el IEPS, que aunque sea poquito cuenta, estaban pagando 485, y con esta disminución de los estímulos, de acuerdo a las cifras del propio gobierno, van a pagar 862, o sea, casi el doble, lo cual de un año a otro no lo están haciendo con ningún sector de la economía. Yo no lo admitiría para los más vulnerables, para los más pequeños. Entonces, su estancia aquí tiene mucho sentido, no solamente social, no solamente económico, sino de que en la ley de ingresos, si se le está dando un trato fiscal a unos, pues porque a otros no, a unos se les aumenta al doble y a otros se les descuenta a 0. No, eso no tiene ninguna justicia social ni respeto a los principios constitucionales en materia de contribuciones. Gracias. Al contrario, gracias. Bueno, yo quisiera agradecer mucho la presencia de ustedes aquí. Normalmente no hablamos, ustedes hablan solamente con algunos. Yo quisiera pues simplemente hacer algunas reflexiones. En primer lugar, que pues hay 2 Méxicos, el que puede pagar y el que no puede pagar. La profunda desigualdad que hay en nuestro país hace estos 2 mundos. Pero haciendo cuentas con los datos de las autoridades, si uno mide la tasa real de impuestos que paga cada quien, el mundo de los que sí puede pagar y el mundo de los que no puede pagar, la captación de salarios, por retención de salarios, oscila entre el 15 y el 18%. En cambio, el pago de capital por las riquezas, las utilidades que generan, 3% de lo que se recauda de las grandes empresas, grosso modo. Y esta es una de las causas por las cuales 4 personas concentran el 10% del Producto Interno Bruto. Y justamente son de los sectores, el minero, el de telecomunicaciones, los bancos, la energía. Entonces yo creo que yo haría una invitación muy respetuosa a que juntos seamos solidarios con nuestro país, solidarios con pues los que más tienen, los poderosos, que son estos sectores económicos, pudieran ser más solidarios con la hacienda pública. Yo leí con muchísimo cuidado, artículo por artículo, de cada una de las leyes. Hay demasiados beneficios, sinceramente, nos gustarían a lo mejor más, si nuestro país estuviera en un nivel de crecimiento, de desarrollo, de menor desigualdad, tal vez sus propuestas serían absolutamente aceptables. El problema es el grado de desigualdad que tenemos, la disparidad de ingresos entre unos y otros, y eso no permite también que los que tienen no, tienen además el poder de picaporte y pueden tener leyes que, no todos, pero sí muchos de sus propuestas, muchos de sus artículos vienen aquí. O sea, ustedes sí traen artículos en la ley de ingresos para el año que entra. Hay sectores que no solamente no traen ninguno, sino hasta les cargan la mano. Yo diría que sería muy bueno construir juntos un sistema fiscal progresivo. Hay exenciones ya muchas, hay subsidios, hay demasiadas fugas de pago de impuestos
y yo creo que no se trata de no favorecer a las empresas. Yo soy economista, yo voy a defender la empresa, la economía que generan las empresas, chicas, medianas, grandes o todas, pero el favorecer a las empresas debe de tener como consecuencia entonces el poder gravar a las personas físicas, pero no se puede gravar la riqueza, la acumulación de patrimonio, de riqueza. Tenemos a veces en cuentas empresas pobres, pero empresarios muy ricos, cosa que también distorsiona la realidad fiscal tributaria de nuestro país. En esta ley, por ejemplo, viene, pues en el 2013 se habló mucho de que desaparecía la consolidación fiscal, en realidad se acotó y el secretario de Hacienda dijo vamos a ir en un proceso de desconsolidación para que todas las empresas una a una pague cada quien lo que le corresponda. Y ahora vemos en esta ley, pues al contrario, un proceso en sentido contrario. Yo simplemente quisiera decirles que ustedes tienen el derecho de picaporte con la Secretaría de Hacienda, les hacen acuerdos de facilidades administrativas, pero simplemente hacerles la reflexión, hay una enorme concentración de la riqueza en muy pocas manos, hay una retención de salarios que comparado con lo que pagan las personas físicas hay una diferencia tributaria muy alta y que dice la Constitución en su artículo 31 que cada quien debe de pagar de acuerdo a sus utilidades y a veces se ponen cantidades en la ley, pero luego hay pues controversias fiscales, que el poder económico siempre gana y hay muchas maneras de eludir incluso el pago que ordena la ley. Yo más bien quisiera, pues no sé, animarlos a que hubiera mayor solidaridad con el país, a amar a México y entre todos sacarlo adelante, porque si unos pocos van a tener todo y los demás no hay estímulos, el país completo se hunde y ni a ustedes ni a nadie nos gustaría ver eso, yo creo. Bueno, disculpen mis palabras.